Una búsqueda rápida que hice en Google acerca de lo que es la plenitud o la vida en plenitud me arrojó un montón de fotos de personas que por lo general estaban levantando las manos, la mayoría de ellas con un paisaje hermoso al fondo, un atardecer. La mayoría de fotos que encontré en Google buscando plenitud o vida de plenitud siempre presentaba lo que pocas veces podemos disfrutar en la vida. Tal vez en el momento de vacaciones, algunas personas con muchos recursos que pueden construir una casa diaria para vivir diariamente a la orilla del mar. Pero por lo general la mayoría de comunes, de mortales, no podemos tener ese tipo de plenitud si eso significa plenitud. Allí la mayoría de ellos saltando de alegres en un momento de felicidad. Obviamente que esta plenitud que presentan las imágenes de Google difiere mucho de la idea de plenitud que tiene el apóstol Pedro, cuando él propone a la iglesia alcanzar una vida de plenitud. En Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 2, el apóstol San Pedro dice: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia de plena salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, a una experiencia plena de la salvación. La palabra de Dios nos habla de una vida de plenitud, pero no está ligada a esta imagen de un momento de disfrute, un momento de reposo, un momento de meditación, un momento de alegría o de descanso en un paisaje precioso, sino la posibilidad de encontrar plenitud en cualquier circunstancia en la vida. Cuando el apóstol Pedro escribe la carta, se le escribe a gente que la estaba pasando mal. No es gente que estaba en un momento bueno, sino por el contrario, en un momento difícil. Y esta gente, en un momento difícil, tiene la posibilidad de encontrar una vida de plenitud. Ahora, cuando él desafía a la iglesia a tener una vida de plenitud, ofrece algunos medios para que el creyente pueda tener esta vida plena. El primero de estos medios es la responsabilidad. Si queremos una vida plena, la responsabilidad es el camino, es un medio para alcanzar esa vida de plenitud. El apóstol Pedro en el capítulo 2 y versículo 1 de Primera de Pedro dice: como bebés, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Es decir, si quieren una vida plena, pues tienen que dejar de practicar el pecado que están practicando. En el testimonio de Germán escuchábamos que él estaba buscando salir de aquella angustia, de aquel momento de fracaso que mataba su orgullo, que lo hacía temblar, que lo hacía vivir en ansiedad. Y cuando le empezó a ir bien, creyó que él podía seguir practicando los pecados de antes y tener ese tipo de vida. Pero Dios había tratado con su vida, le había dejado bien en claro: si vos querés una vida de plenitud, tenés que dejar el pecado. Hay una responsabilidad en nosotros. Si usted quiere una vida plena, necesita hacerse responsable por sus decisiones. Y la responsabilidad está en deshacer el estilo de vida que llevábamos antes. Dice la Escritura: desháganse de la mala conducta, acaben con todo engaño, dejen la hipocresía, los celos y toda clase de comentarios hirientes. El creyente que anhele una vida de plenitud, la persona que anhele una vida de plenitud, tiene que responsabilizarse en cambiar su estilo de vida. Tiene que tomar decisiones que lo aparten de la vida del pecado y lo lleven a una vida de obediencia a Dios. No hay plenitud si no estamos dispuestos a tomar decisiones que nos aparten del pecado. El segundo medio para una vida de plenitud es la palabra de Dios. En 1 Pedro 2:2 dice el apóstol: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia de plena salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Dice el apóstol: así como un niño llora a gritos cuando tiene hambre, ustedes tienen que clamar a gritos por un alimento espiritual. Y se está refiriendo a la palabra de Dios. Y cuando dice la palabra de Dios no adulterada, quiere decir no aquella palabra que es bonita escuchar, porque todos queremos leer el versículo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A todos nos encanta recitar el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. A todos nos encanta leer esos versículos que hablan de que lo podemos lograr, todo lo que te propongas lo lograrás, te daré todo lo que pise la planta de tu pie. Pero eso no es toda la palabra del Señor. La palabra de Dios también nos habla, como en el versículo 1, de dejar el pecado, de tener responsabilidad, de acompañar nuestra decisión por Cristo por una vida de santidad, de ser sacerdotes y testificar acerca de Cristo. La palabra de Dios es aquella que nos confronta respecto a lo que está mal en nuestra vida y nos lleva a un cambio. Si querés, anhelás una vida de plenitud, necesitas decidir por ir a la palabra para que ésta te confronte. Es lo que llamamos introspección. Leer la Biblia no para encontrar versículos
versículos que te digan, sí lo puedo, claro que lo puedo, sino versículos que te digan los errores en tu vida, cómo aprender a tratar a tu esposa, cómo ser responsable con tus hijos, cómo ser responsable con el trabajo, cómo vivir en santidad para agradar a Dios. La palabra de Dios no adulterada, la palabra entera, todo lo que te confronta es lo que te va a permitir una vida de plenitud. Y también, tercero, asumir una nueva identidad. Pedro dice en el versículo 9 y 10, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Dice en el versículo 4 también, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Asumir identidad significa que yo pueda vivir como quien soy, pueda entender que soy un hijo de Dios. Si es posible una vida de plenitud, si es posible una vida alimentándome de la palabra de Dios, si es posible una vida abandonando el pecado, dejando lo que Dios me demanda como que está mal, así sea el alcohol, así sea el adulterio, así sea la mentira, la trampa en los negocios. Es posible esto porque Dios los hace posible. Él nos ha dado gracia y yo debo acercarme a Él, como dice el versículo 4, debo acercarme a Cristo para recibir su gracia e integrarme a la iglesia. Cuando el texto bíblico dice, como ustedes son una piedra viva, está diciendo, así como Cristo es la piedra fundamental, ustedes son un ladrillo dentro de la iglesia del Señor. Usted debe ser parte de la iglesia, asumir su identidad como hijo de Dios y ser parte de la iglesia, y como parte de la iglesia crecer a semejanza de Cristo. Usted tiene que asumir su identidad. No puede andar con los que andaba. Si todos sus amigos solo lo llevan a lo malo, pues tendrá que asumir su identidad como hijo de Dios y marcar la diferencia donde quiera que se encuentre. Y finalmente, el cuarto medio es el propósito. Dice 1 Pedro 2:11. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una buena conducta. El propósito es determinante para una vida de plenitud. A veces encontramos tranquilidad en lo bien que ganamos. Germán nos contaba su testimonio que estaba sacando hasta 3 o 4 salarios mínimos por las propinas que hacía, que ganaba más dinero con propinas y le iba bien, que tenía dinero y que hacía lo que quería con su dinero. Pero sin embargo entró en un profundo abismo del cual no podía salir ni aunque ganase bien. Mire, el ser humano vive sin sentido, va marchando a un abismo cuando no encuentra el propósito que tiene para su vida. Y lo que dice la palabra del Señor, la razón por la cual Dios nos ha creado, la razón por la cual estamos en esta tierra es para darle honra a Él. Por eso dice, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes, para que si los acusen, la gente pueda ver la buena conducta. Nosotros somos extranjeros, peregrinos, residentes temporales. Estamos en esta vida con un propósito, dar honra a Dios con nuestra vida. Y yo no dejo el pecado solo porque me hace mal a mí, sino porque al dejar mi pecado doy honra a Dios como aquel que me puede cambiar. Así como este hombre que tenía una vida de vicios y desordenada, hoy puede testificar de que ha cambiado, que es diferente, que sacó a su familia de la angustia. Eso es lo que Dios espera de usted y de mí, que vivamos para Él y que nuestra vida dé gloria a Dios. Poco antes de entrar en la iglesia, y prometo terminar con esto, poco antes de entrar en la iglesia casi me quité la vida. Estaba frustrado, era muy joven todavía, pero me sentía frustrado, las cosas no me salían, había un hueco, una angustia tremenda. Me fui a la iglesia, tomé la decisión por Cristo y sin entender por qué, leyendo la palabra de Dios, sentí que algo cambió dentro mío. Empecé a tener propósito. Cuando salía a la calle para vender, porque yo era vendedor, cuando salía a la calle a vender, solo quería encontrar a alguien para compartir de Cristo y la experiencia que yo tenía. Y toda mi angustia desapareció sabiendo que tenía la oportunidad de hablar de Dios con otra persona.
Hemos sido creados para darle gloria a Dios. Y hasta que usted no vuelque su vida a los propósitos de Dios, siempre estará vacío. No tendrá una vida de plenitud. Ni aunque esté en la iglesia, ni aunque sea religioso, si no vive para dar gloria a Dios, si no cumple el propósito de dar gloria a Dios, su vida siempre será hueca y estará vacía. Así que reflexione en esta noche. Venga un momento sobre sus pasos. Piense allí en su corazón. ¿Qué decisión no he tomado todavía? ¿Qué cosa Dios demandó de mí y no me he animado a dejar? ¿Qué pecado hay por allí que Dios ya ha tratado, así como lo hizo con Germán, ¿verdad? Que tenía que dejar el alcohol y daba vueltas para hacerlo. ¿Qué Dios te ha demandado y no te has animado a hacer? ¿Qué decisión falta tomar en tu vida? ¿Qué compromiso te falta para ser parte del pueblo de Dios? Estas piedras vivas. ¿Por qué retrasas tu decisión de integrar el cuerpo de Cristo? ¿Hasta cuándo esperarás para dar gloria a Dios con tu forma de vivir? Pues no habrá plenitud si no te animas a tomar estos medios. Yo quiero decirte que Dios tiene una vida plena, pero inicia en tus decisiones. Permíteme orar contigo en esta noche. Toma la mano de tu familia que está allí contigo y vuelvan al Señor. Reencaucen su vida hacia los propósitos de Dios. Decidan vivir para los propósitos de Dios y dejen que la vida plena de Dios sea sobre ustedes. Padre, estamos delante de ti en esta noche. Sabemos que tú eres poderoso para hacer en nosotros más de lo que podamos pedir o entender. Hoy te ruego, hoy te pido para que hables con estas personas que están escuchando tu palabra. Que hoy puedan volver a tu senda. Que hoy puedan volver a tu propósito. Que hoy se integren a tu cuerpo vivo, a tu iglesia, y que puedan vivir para los propósitos que tú tienes para ellos. Que dejen de vivir por sus propias pasiones y deseos y empiecen a vivir para darte gloria a ti, de manera que puedan disfrutar de la vida plena que tú tienes para ellos. Te lo ruego, Padre, en el nombre